Más que camaradas. La revolución de octubre había sido todo un éxito, y los bolcheviques teníamos ahora el poder. Casi parecía un dulce sueño, como los que tenía cuando me dormía leyendo el manifiesto comunista de Karl Marx. Pero no, esto era la vida real, y la fría Rusia estaba ahora en mis manos, o en las de Lenin al menos. No todo era perfecto todavía, porque aunque tuviera gran influencia en el partido, no tenía poder absoluto. Pero era cuestión de tiempo. Al viejo Lenin no le quedaba mucho, y cuando por fin muriera, el puesto de secretario general quedaría libre. Pero no había un inconveniente. Y ese inconveniente tenía un nombre: León Trotsky, la mano derecha de Vladimir Lenin. Él era todo lo que se interponía entre mi camino al poder. Ese atractivo bastardo sería la primera opción para ocupar el frente del gobierno de mi amada Unión Soviética, y por muy atraído que me sintiera hacia él, no podía permitirlo. Nos encontrábamos en una reunión del partido, decidiendo las reformas de nuestro nuevo gobierno comunista, pero yo no estaba prestando atención porque estaba observando a Trotsky fijamente, fantaseando con quitarlo de en medio. Entre mis fantasías homicidas, de vez en cuando se colaba el deseo de estar junto con él y juntar nuestros labios soviéticos, pero intentaba reprimir esos sentimientos rápidamente. Camarada Stalin, escuché de repente. Me giré para ver a Trotsky a mi lado. Al parecer había estado fantaseando demasiado tiempo y la reunión había terminado ya. Sí, camarada Trotsky, respondí, intentando centrarme. Has estado distraído durante toda la reunión, comentó. Estamos hablando sobre abrir nuevos gulags. Pensé que eso sería un tema que te interesaría. Sí, por supuesto que me interesa, dije rápido, mientras pensaba en que cuando fuera secretario general mandaría a Trotsky a uno de esos gulags. Entonces, ¿por qué no votaste a favor? Preguntó León. No supe qué responder. Yo... tartamudeé, mi cara volviéndose del color de mi posición política. No estamos hablando de gulags antes en la reunión, camarada Stalin. Trotsky rió, y no supe decidir si quería borrarle la sonrisa a golpes o a besos. Y ya lo sabía, dije avergonzado, lo cual aumentó el tamaño de su estúpida sonrisa. Camarada Trotsky. Escuchamos la voz de Lenin. Tengo que irme, dijo en forma de despedida, y fue tras la voz de Vladimir, como un perro detrás de su dueño. Me quedé ahí de pie un par de segundos, intentando analizar lo que acababa de pasar, y odiándome a mí mismo por haber quedado como un tremendo idiota ante el hombre al que quería matar, o el hombre que me gustaba. Ya no lo sabía con claridad. Estúpido y sensual Trotsky. Dejé al camarada Stalin y fui hasta Lenin, al cual ayudé a caminar hasta el coche que le esperaba en la calle. Ambos subimos al vehículo, y el conductor puso rumbo hacia la casa de Lenin. Vlad y yo nos mantuvimos en silencio durante unos minutos. Supuse que él, como el líder revolucionario comunista que era, estaba repasando en su cabeza una y otra vez la reunión que acabamos de tener, planeando su siguiente movimiento político. Yo, sin embargo, solo pensaba en el camarada Stalin y en el color rojo que habían tomado sus vejillas comunistas. Te he visto antes hablar con Stalin, afirmó Lenin, rompiendo el silencio. Pensé que lo odiabas. No lo odio, Vladimir. Es un camarada más, respondí rápido. No odiaba a Stalin, al menos no durante todo el tiempo. Era un hombre muy difícil y de un temperamento complicado, pero no podía odiarlo, porque no era un camarada más. ¿Cómo podía hacerlo con ese sexy aspecto de chico malo y ese maravilloso bigote que estaba empezando a dejarse crecer? Me costaba admitirlo, pero estaba perdidamente enamorado de Joseph Stalin, aunque claro, nunca admitiría eso delante de Lenin. ¿Sobre qué hablabais?, preguntó el líder revolucionario. Sobre la reunión, dije la verdad. ¿Por qué te interesa tanto? No es tan raro verme hablar con un camarada. Lenin sonrió, y no me preguntó nada más en todo el viaje. Yo tampoco tenía muchas ganas de hablar, pues mi mente solo podía pensar en Stalin. Dejé a Lenin en su casa y decidí ir caminando hasta la mía. Por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en él, en sus fuertes brazos, rusos y soviéticos como los míos, sus ojos oscuros como su alma, su boca, sus labios y, cómo no, su hermoso y distintivo bigote. Resultó ser mala idea la de ir caminando a mi casa, porque al solo poder pensar en Stalin y en su sexy bigote, no miraba por dónde iba y crucé la calle sin mirar. Un coche estuvo a punto de atropellarme, pero entonces alguien me quitó de en medio, salvándome mi vida. Caminaba hacia la casa tras la reunión del partido.
Todavía pensando en Trotsky y en nuestro encuentro. Todavía no podía decidir si quería matarlo, o quitarlo de en medio, o rendirme ante la tentación y besar sus fríos pero atractivos labios. Mientras paseaba, pensaba rimas para mi nuevo poema. Mi atracción hacia Trotsky parecía despertar también a mis musas, y me sentía realmente inspirado. De repente, levanté la mirada y observé a León cruzando la calle distraído, y un coche que se dirigía a él a toda velocidad. Ahí podrían haber terminado todos mis problemas. Trotsky habría muerto, y yo habría sido la primera opción para ocupar el puesto de secretario general tras la muerte del viejo Lenin. Y ni siquiera tendría que ensuciarme las manos. Era todo lo que podría haber deseado. O casi. Porque al parecer, una parte de mí no quería perder a ese idiota de Trotsky, y corría a apartarlo de la trayectoria del vehículo sin ni siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Caí junto con León, al suelo, mientras el conductor salía de su vehículo y se acercaba a nosotros. Yo me levanté rápidamente. ¿Cuál es su nombre, camarada? Grité enfadado. Lo lamento mucho, dijo. Entonces me di cuenta de que era una mujer. ¿Se encuentran bien? ¡Su nombre! Grité aún más enfadado. ¡Drutska!, respondió. Irás al Gula, Drutska, exclamé, siendo esta la primera vez que condenaba a alguien en un campo de concentración, la primera de muchas. Me giré hacia Trotsky y le ayudé a levantarse del suelo. Nuestras miradas se cruzaron, y en medio del frío invernal que azotaba toda la Unión Soviética, saltó una chispa. Gracias, camarada Stalin, tartamudeó reajustándose sus gafas. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de salvar la vida a mi mayor rival político. El lado racional de mis pensamientos me gritaba que era un estúpido y que acababa de echar a perder mi oportunidad de conseguir el poder absoluto en la USSR. Pero la otra parte de mí insistía en besar a Trotsky. Y como no supe qué responder a su agradecimiento, decidí rendirme a mis deseos ocultos y juntar nuestros labios por fin. Stalin estaba besándome en medio de la calle, justo después de haberme salvado la vida. No parecía real. Esto está mal, dijo apartándose de mí, acabando el beso demasiado pronto. No debía hacerlo. Lo siento. Joseph se giró con la intención de irse, pero lo detuve agarrándole el brazo. No, Joseph, negué. No está mal. Yo... No supe cómo continuar esa frase, porque no sabía cómo explicar mis sentimientos, así que simplemente lo besé de nuevo, juntando de nuevo nuestros labios revolucionarios. Este segundo beso fue más largo, apasionado y comunista que el anterior. Llévame a casa, camarada, susurré cuando nos separamos por falta de aire. Joseph me miró con sus profundos ojos soviéticos, llenos de lujuria. Tomó mi mano y me guió por las calles de Moscú hasta su casa. El camarada Stalin me besó una vez más, sus manos recorriendo mi cuerpo y alimentando el fuego de mi usualmente frío cuerpo comunista. Comenzó a besar mi cuello y pude sentir su sensual bigote contra mi piel. Stalin comenzó a desvestirme y por primera vez en la congelada Rusia no sentía ni una pizca de frío. Los labios de Stalin se juntaron de nuevo con los míos, moviéndose al unísono revolucionario. Me tumbó sobre su cama, y no tardé en sentir su frío cuerpo dentro del mío. Comencé a moverme de arriba a abajo, aumentando la fricción entre nuestros cuerpos comunistas, y Stalin me besó una vez más, gimiendo sobre mis labios. La fricción de su bigote contra el mío fue demasiada para mí, y acabé ahí mismo. Joseph no tardó mucho más. Nos tumbamos uno al otro al lado de la cama. Sus brazos me rodearon y me acurruqué contra el frío cuerpo de Stalin. Mis sentimientos eran un lío. ¿Qué era lo que sentía por Joseph? ¿Él sentía algo por mí? ¿Qué soy para ti, camarada Stalin? Pregunté al no tener claro qué éramos ahora. Eres mío, Trotsky, respondió con los ojos cerrados, listo para ir a dormir. Pensé recordarle que ahora vivimos en una sociedad comunista, que en el comunismo no existía la propiedad privada y que por lo tanto yo no podía ser una posición para él. Pero entonces me di cuenta de que lo había dicho en un sentido metafórico y no literal, por lo que lo dejé pasar. De todas maneras, no habría tenido sentido explicárselo, porque ya se había quedado dormido, y no me habría podido escuchar. Todavía no me podía creer que no solo no había matado a Trotsky, sino que ahora me encontraba en una especie de relación romántica comunista con él. ¿Cómo esperaba convertirme en un secretario general así? Siempre que nos separábamos comenzaba a planear varias formas de eliminarlo de la faz de la fría y comunista Unión Soviética, pero cada vez que lo veía, lo único en lo que podía pensar era en besarlo. Así no iba a llegar a ninguna parte. Esto tenía que acabar.
Así que aquella tarde había quedado por fin con León en su casa, y esta vez lo tenía todo listo para deshacerme de él por fin. Llegué a su casa a la hora indicada y llamé a la puerta. Repasando mi plan maestro, Trotsky abrió la puerta y me sonrió. Camarada Stalin. Saludó y se hizo a un lado para que pudiera pasar. Camarada Trotsky. Respondí a su saludo y entré. El sudor comenzó a formarse alrededor de mi bigote, los nervios atacando de repente. Maldición, no podía fallar esta vez, no ahora que estaba tan cerca de conseguirlo. Joseph. La voz de Trotsky me sacó de mis pensamientos. ¿Quieres algo de beber? Sí, vodka, por favor, tartamudeé. Leon me guió hasta su sala de estar, donde casualmente se encontraba el viejo Lenin en su silla de ruedas. Ahora sí que no podía llevar a cabo mi misión de asesinar a Trotsky, no con testigos delante. Ahora vuelvo, dijo León saliendo de la habitación. Yo, incómodamente, me senté en un sillón enfrente de Lenin. ¿Camarada Stalin? Saludó el viejo. ¿Camarada Lenin? Un incómodo silencio llenó la habitación, como la fría nieve llenaba el suelo ruso cada invierno. Por suerte o por desgracia, Trotsky no tardó en volver con el vaso de vodka que le había pedido. Tomé el vaso entre las manos, mientras León se sentaba a mi lado, y bebí un trago, comenzando a toser inmediatamente. ¿Qué tipo de vodka tomaba este hombre? ¿Te encuentras bien, Joseph? Preguntó Trotsky, y yo simplemente asentí, intentando recuperar el aliento. Bueno, dije, dejando el vaso sobre la mesa. ¿Por qué estamos aquí? ¿Es para abrir más gulags? ¿Aumentar las torturas a los antirrevolucionarios? En realidad, la reunión la ha convocado el camarada Trotsky, explicó el viejo Lenin. Yo alcé las cejas y miré a León confundido. ¿Y bien? Le pregunté. León tomó mis manos entre las suyas y miró al viejo Lenin. El camarada Stalin y yo somos... Comenzó a hablar y sentí cómo mis mejillas enrojecían de tal manera que parecían la bandera de la Unión Soviética. ¿Éramos más que camaradas? ¿Qué demonios estaba haciendo el idiota de Trotsky? ¿Estaba haciendo pública nuestra relación? ¿Si iba a habérmelo consultado a mí antes? Mi corazón comunista se saltó un latido, sin saber cómo reaccionaría a esto el líder de la revolución. Sin embargo, el viejo Lenin comenzó a reír. Camarada Trotsky, dijo entre carcajadas. Ya lo sabía. Cualquier camarada con ojos lo sabría. No estaba seguro si era el vodka, la vergüenza, o el hecho de tener a Trotsky tan cerca, pero de repente sentí más calor que en toda mi vida. ¿Entonces, aceptas nuestra relación? Preguntó León. No tienes que preguntarme eso, camarada Trotsky, rió Vladimir de nuevo, dirigiéndose con su silla de ruedas a la puerta. Sois dos, ustedes, unos camaradas adultos. Lenin se fue, y yo me quedé ahí en silencio, mirando a Trotsky. Parecía que el viejo Lenin apoyaba nuestra relación. Igual, ni siquiera necesitaba matar a Trotsky para convertirme en secretario general. Quizás, y solo quizás, podía utilizar mi situación sentimental como un trampolín para mi carrera política después de todo. Lenin y yo nos encontrábamos en el Kremlin, debatiendo varios asuntos soviéticos y haciendo papeleo comunista. Pero, como ya era de costumbre, no podía dejar de pensar en Joseph y en su sensual bigote, y sin darme cuenta, comencé a firmar como León Stalin. Vladimir agarró uno de los papeles que acababa de firmar, lo miró y sonrió. Debes de estar muy enamorado del camarada Stalin, como para olvidar tu propio nombre, León, negó con la cabeza entre risas. Avergonzado, le quité el papel de las manos y corregí mi firma. Sin saber qué decía, seguí con el papeleo con la cara roja. Literalmente roja, aunque también metafóricamente. Trotsky. Cuando Lenin pronunció mi nombre, dejé el bolígrafo sobre la mesa y levanté la mirada tímidamente. Puedes tomarte el resto del día libre, dijo el líder de la revolución. Aunque Stalin fuera ahora mi senpai, Lenin era como un padre para mí, y no quería fallarle. Siento haber estado distraído, Vladimir. No va a volver a pasar. Me disculpé. Está bien, León. Tómate el resto del día libre. Pero hay mucho papeleo bolchevique que hacer y todavía... Comencé a protestar. No importa, en serio. Haz lo que te digo y ve a buscar al camarada Stalin. Pasa el día con él. Sonreí en forma de agradecimiento y salí corriendo del despacho de Lenin para dirigirme al de Stalin, donde encontré a mi querido camarada escribiendo unos documentos a máquina. Me senté a su lado y lo observé trabajar. Cuando me aburrí, decidí comenzar a besar y mordisquear el cuello de Joseph.
Trotsky, así no puedo concentrarme, se quejó Stalin. Besé su bigote como respuesta. Estoy escribiendo una petición para la apertura de más gulags. Esto es importante, León. ¿Y yo no soy importante? Pregunté con mi orgullo comunista herido. Claro que eres importante, respondió rápidamente. Pero déjame acabar con esto primero. Me crucé de brazos y me senté a su lado de nuevo en silencio, esperando que acabara de escribir, pero de repente Stalin dejó de escribir y miró el papel con desesperación. Maldita sea, León, se quejó. Ya no sé ni lo que estoy haciendo. Por un momento pensé que Stalin estaba enfadado conmigo y me sentí mal, pero entonces juntó sus labios con los míos, su bigote acariciando mi labio superior y haciéndome desear más de Joseph. Él me agarró entre sus brazos y me colocó encima de su escritorio, todavía besándome apasionadamente, mientras sus manos comenzaban a recorrer mi cuerpo. Stalin y yo pasamos el resto del día haciendo el amor sobre su escritorio, dando y recibiendo como nuestro profundo espíritu comunista. Cuando después de varias horas terminamos, bajé de su escritorio y comencé a vestirme de nuevo. Me senté en su regazo y le miré a los ojos, confirmando lo que ya sabía. Estaba profundamente enamorado del camarada Stalin. Por fin había llegado el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. El viejo Lenin estaba muriéndose, y al fin el puesto de secretario general iba a quedar libre, aunque todavía tenía el problema de Trotsky como competencia política. Decidí que me ocuparía de eso más tarde y disfrutaría del momento, de estar un paso más cerca del poder. León quería visitar aquella tarde a Lenin y me pidió que lo acompañara, por lo que ambos nos encontrábamos sentados al lado del lecho del revolucionario moribundo. ¿Seguro que no está muerto ya?, le pregunté impaciente a León. Los médicos dicen que entró en coma esta mañana, Joseph, respondió Trotsky apenado. Me crucé de brazos y respiré hondo. ¿Tanto le costaba morirse? Pasaron varias horas en las que estaba esperando que León me dejara irme, o que Lenin se muriera por fin, lo que pasara antes. Pero las horas pasaban y no ocurría absolutamente nada. Ya comenzaba a hacerse de noche cuando Trotsky bostezó. Pareces cansado, señalé. Deberíamos irnos a casa. Voy a pasar la noche aquí, Joseph, me respondió acomodándose en su asiento. Tú puedes irte si quieres. Me levanté rápidamente, listo para salir corriendo como alma que lleva al diablo, pero entonces miré al viejo y moribundo Vladimir, y tuve una idea mejor. ¿Cómo iba a abandonarte en un momento así, León?, pregunté acercándome a él para darle un breve beso. Voy a estirar las piernas. Trotsky asintió, y salí de la habitación para dirigirme a la cocina y servirme 2 vasos de vodka. Cuando volví, León estaba profundamente dormido, así que me acerqué a Lenin con uno de los vasos de vodka y vertí la bebida en su intravenosa, intentando acelerar su inevitable pero tardía muerte. «A tu salud, camarada». Reí y me senté al lado del Trotsky, con una gran sonrisa. Me bebí el otro vaso y caí profundamente dormido. Cuando desperté la mañana siguiente, ya se habían llevado el cuerpo sin vida del viejo Lenin, y Trotsky se encontraba llorando junto a la cama vacía. Puse los ojos en blanco, dándome cuenta de lo débil que era este hombre, y me pregunté a mí mismo, ¿por qué estaba en una relación con él? A pesar de esos pensamientos, me levanté y me acerqué a Trotsky, para rodearlo con mis brazos. Está bien, León, dije en el tono más calmado que pude. Tienes que ser fuerte. Le dejé unos segundos para que respondiera, cosa que no hizo, así que continué hablando. Además, tenemos muchas cosas que hacer. Necesitamos un nuevo secretario general. Todavía no sabía cómo iba a quitarme a Trotsky de en medio del camino, que se interponía entre mí y mi amado puesto secretario general de la Unión Soviética. Pero tenía claro que nada, ni nadie me lo arrebataría, ni siquiera él y los estúpidos sentimientos que me hacía sentir. Sé que Vlad dijo que quería que yo ocupara su lugar, pero... León sollozó con los ojos llenos de lágrimas. No puedo hacerlo, Joseph. ¿Podrías hacerlo tú por mí? ¿Ser el secretario general? Lo miré en shock unos segundos mientras la pregunta se repetía una y otra vez en mi cabeza. Por supuesto, León, respondí rápidamente. Cualquier cosa que necesites. Bueno, no había esperado que fuera tan fácil. Ya habían pasado varios años desde la muerte de Lenin, y Stalin gobernaba en la Unión Soviética como secretario general. Fui yo quien le dejé tomar el mando, pero aún así no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que hacía. Fuera como fuese, seguía enamorado de Joseph, y pensaba quedarme a su lado hasta el final. «Joseph», dije su nombre para llamar su atención. Él levantó la mirada a su escritorio. ¿Estás seguro de que necesitamos aún más gulags?
Por supuesto que los necesitamos, respondió rápidamente. ¿Dónde si no vamos a meter a todos esos kulaks? Además, estoy planeando un plan maestro para aumentar la productividad y convertir a la Unión Soviética en una potencia mundial. Echa un vistazo, mi amor. El camarada Stalin me puso entre las manos un plan económico para los próximos 5 años, que consistía principalmente en aumentar la producción a base de la esclavitud en los gulags. Stalin, no podemos meter a tanta gente en los gulags, repliqué. Ya no cabe más gente adentro. Es por eso por lo que necesitamos construir nuevos gulags, tontito. Suspiró hondo y puso los ojos en blanco. Dejé el papel sobre su escritorio y respiré profundamente, pensando en la situación del país, cuando tuve una idea. ¿Y si sacamos a algunas personas del Gulag y las ponemos a trabajar aquí mismo en el Kremlin? No pienso dejar que ninguno de esos estúpidos burgueses capitalistas tomen parte en las decisiones de la Unión Soviética. Nunca más. Levantó su fría mirada y la clavó sobre mí. Quiero decir, pueden hacer el mismo trabajo que en los gulags, pero aquí, expliqué, pueden limpiar, cocinar. Stalin se quedó pensativo por unos segundos. Bueno, podemos intentar eso, respondió, pero sigo prefiriendo mis planes quinquenales. En los días siguientes, algunos kulaks comenzaron a aparecer por el Kremlin, siempre vigilados por los guardias de Joseph. Mi idea parecía funcionar bastante bien, ya que la gente parecía tan asustada de volver a los gulags que hacían todo lo posible para no causar ningún problema. No esperaba que esto fuera a funcionar tan bien, confesó Stalin, cuando ambos estábamos solos en su despacho. Quizás debería escuchar tus propuestas más a menudo, camarada. Joseph se acercó a mí y me besó apasionadamente, empujándome contra la pared de la habitación. Stalin estaba comenzando a desvestirse, cuando se abrió la puerta a su despacho y ambos nos alejamos el uno del otro rápidamente. Nadie aparte de Lenin sabía de nuestra relación, y desde que Lenin había dejado nuestra utopía comunista, solo Stalin y yo sabíamos de nuestro romance, y con el fin de no escandalizar al resto de camaradas, habíamos decidido mantenernos en secreto. Una mujer entró en la habitación con una escoba en la mano. Lamento interrumpir, se disculpó rápidamente, tapándose los ojos. Mejor me marcho. Espera, la detuvo Stalin. ¿No te conozco de algo? Mi nombre es Drushka. Usted me mandó al Gulag, camarada Stalin, le respondió la mujer. ¿De dónde nunca tendrás que haber salido? Gritó enfadado el secretario general. Mientras yo terminaba de vestirme, Stalin salió de la habitación y expulsó a todos los kulaks del Kremlin, mandándolos a todos de nuevo a los campos de concentración. Volveremos a los planes quinquenales, Trotsky, dijo en un tono brusco cuando volvió al despacho. Me molestó que Stalin acabara tan bruscamente con mi plan, pero no podía enfadarme con él por mucho tiempo, no con ese hermoso bigote, así que decidí seguir obedeciendo al secretario general, tanto en el gobierno como en el dormitorio. Pero eso no estaba destinado a durar por mucho tiempo. Joseph. Trotsky entró en mi despacho con un gesto muy preocupado. ¿Qué ocurre, León? Pregunté levantando la mirada. Hay un señor con un bigote muy raro que pide hablar contigo, explicó. Dice que se llama Adolf Hitler y que es el Führer en Alemania. Estoy ocupado, dije simplemente. Hitler dice que es urgente, me apresuró Trotsky. Suspiré hondo y dejé el juego de sudoku que estaba haciendo sobre la mesa. Está bien, pero más vale que sea rápido. Tengo importantes asuntos del Estado que atender. Trotsky salió de mi despacho para volver a entrar seguido del hombre más atractivo que habían visto mis ojos comunistas. Su hermoso flequillo peinado al lado izquierdo, su pequeño bigote, sus ojos azules. Nada más verle me olvidé del sudoku, de los gulags, de Trotsky y de todo lo que me rodeaba. Era como si solo pudiera verlo a él. Adolf Hitler. Señor Stalin, saludó Hitler y se sentó frente a mí. ¿A qué se debe la visita? Me esforcé en hacer la pregunta, intentando apartar la mirada de su distintivo vello facial y mirarlo con seriedad, sin ahogarme en el vello azul de sus ojos. Tengo un trato que proponerle, dijo con su marcado y sexy acento alemán. Sé que usted y yo tenemos ciertas diferencias ideológicas que hacen imposible cualquier tipo de relación, pero... Me deprimí al escuchar esas palabras, pero era cierto. Yo era comunista, y él era un nazi. Una relación entre nosotros no podría funcionar nunca. Además, ¿por qué estaba siquiera pensando en establecer una relación con Adolf Hitler? Yo estaba saliendo con Trotsky, quien no tenía esos bellos ojos alemanes ni ese hermoso bigote. Quisiera firmar un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania.
estableció el Führer sacándome de mis pensamientos. Un pacto de no agresión, ¿eh? Preguntó Trotsky, quien, aunque nadie se había dado cuenta, seguía en la habitación. Voy a ser sincero con usted, señor Stalin. Comenzó a hablar Adolf, pero le corté a mitad de la palabra. Puedes llamarme Joseph. Joseph, tengo un plan maestro para dominar el mundo. Dijo con una sonrisa de oreja a oreja, que hizo que mi corazón frío se derritiera en un momento. Era adorable. Europa de momento. Y ahora mismo, una guerra entre nuestros países destrozaría mi plan. Por eso he pensado en firmar un pacto de no agresión durante 10 años, repartirnos Polonia y vivir felices. ¿Repartirnos Polonia? Repetí sus palabras. La invadiremos el 1 de septiembre. La partimos por la mitad y nos la quedamos. Explicó su plan de invasión. ¿Qué dices, camarada Joseph? ¿Hay un pacto? Por supuesto que no, habló Trotsky, pasando de rojo a invisible. Sí hay un pacto. Escuché y estreché su mano, mirándolo firmemente a los ojos y sintiendo una chispa entre nosotros. Me alegro de haber llegado a un acuerdo contigo, Joseph. Me sonrió de nuevo. Hitler se levantó y se fue de mi despacho, haciéndome sentir como un adolescente con su primer amor. ¿Qué ha sido eso? Preguntó León enfadado. Se llama estrategia, respondí volviendo a mi sudoku. ¿Ese loco te dice que quiere conquistar el mundo y tú haces un pacto con él? ¿Qué clase de estrategia es esa? Ignoré a León y continué mi sudoku. Además, vi cómo lo mirabas, dijo celoso, terminando con mi paciencia. Él te gusta, ¿verdad? Ni siquiera has escuchado una palabra de lo que te he dicho. Sí, me gusta, admití, levantándome de mi asiento, y no he escuchado una sola palabra de lo que ha dicho, porque estaba ocupado mirando su hermoso bigote. Trotsky me miró ofendido durante unos segundos, y un silencio incómodo se apoderó del Kremlin. ¿Así es como agradeces todo lo que he hecho por ti, Joseph? Preguntó con lágrimas en los ojos. Enamorándote de un nazi de mierda. La gratitud es una enfermedad que sufren los perros, camarada. Sin decir una sola palabra más, Trotsky salió corriendo de la habitación, dejándome por fin solo para terminar al fin mi sudoku y procesar mis nuevos sentimientos por Adolf. No podía creerlo. El camarada Stalin había roto mi corazón comunista en miles de millones de pequeños pedacitos. ¿Cómo podía enamorarse del nazi de Hitler? ¿Qué tenía el Führer que no tuviera yo? Las lágrimas caían por mis mejillas mientras corría hacia mi casa, y el frío clima de Moscú hacía que se me congelara la cara. Cuando por fin llegué a la casa, en la que hasta entonces había vivido con Joseph, me senté en el suelo y seguí llorando. En esos momentos, cómo extrañaba a Lenin. ¿Qué habría hecho Vladimir en mi situación? Recordar a Lenin me entristeció aún más, y si hubiera sido posible, habría roto aún más mi rojo corazón. Pero no tenía tiempo para seguir llorando. Stalin, mi exnovio, estaba probablemente planeando su venganza contra mí. Era el secretario general de la Unión Soviética y era un psicópata homicida que seguramente ya habría dado la orden de encerrarme en algún gulag. Limpié las lágrimas que caían por mis mejillas y decidí que no quería esperar a ver qué había planeado Stalin para mí y que debía huir de mi amada Unión Soviética. Así que metí mi ropa, mi vodka, mi copia del manifiesto comunista y mi corazón roto en una maleta y limpié el apartamento de cualquier signo que pudiera indicar que ahí había vivido alguien alguna vez. Me dirigí al salón donde la noche anterior había estado con Stalin y me acerqué al mapa que teníamos como decoración de la mesa principal. Coloqué mi botella preferida de vodka y la hice girar sobre el mapa. Cuando dejó de girar, indicaba un país muy lejano, México. Lo único que sabía de México es que estaba lo más lejos posible de la Unión Soviética, y en ese preciso momento, eso era un factor que convirtió a México en el mejor destino posible. Quizás así no tuviera que volver a ver a Joseph y a su sexy y estúpido bigote nunca más. Mi corazón roto no soportaría volver a verlo, ni tampoco a ese nazi de Hitler. Escribí una nota de despedida y salí del que hasta entonces había sido el apartamento que había compartido con mi más que camarada Stalin, y me subí al primer barco con destino a América, despidiéndome de la Unión Soviética y de Stalin para siempre. Cuando por fin terminé mi sudoku y comprendí que estaba enamorado de Adolf Hitler, salí del Kremlin y me dirigí al apartamento que compartía con Trotsky. Mientras caminaba, repetía una y otra vez las palabras que iba a decirle cuando lo viera.
Dicen que Siberia es muy bonita en esta época del año, pensaba decirle. Por eso te he conseguido un ticket de primera clase directo al Gulag. Llegué a casa esperando encontrarme a Trotsky, pero para mi sorpresa, León no estaba en ningún lado. Entré al dormitorio y vi un pedazo de papel sobre la cama. Lo tomé entre mis manos y lo leí. Adiós, camarada Joseph. León. Suspiré profundamente y tiré el papel por ahí. ¿A dónde se habría metido ese hombre? Me dirigí hacia la sala de estar en busca del vodka, el cual tampoco estaba en su sitio habitual. No me importaba que Trotsky se fuera, pero no se podía llevar así el vodka. Revisé la habitación con la mirada y encontré la última botella de vodka encima del mapa de la mesa. Me di cuenta de que la botella apuntaba directamente hacia México, y inmediatamente supe a dónde debía mandar al sicario. Sonreí y pasé los dedos por el mapa, acariciando Alemania, donde se encontraba Adolf. Después, acaricié Polonia. Puede que Hitler y yo no pudiéramos estar juntos por 1.000.000 de razones, pero siempre nos quedaría Polonia. Tomé la botella de vodka entre las manos y di un largo trago, acabando la botella. La tiré a la basura y me fui a dormir, aún pensando en Adolf y en mi plan para invadir a Polonia. Mi mente estaba tan distraída, pensando en el Führer, que ni siquiera noté la ausencia de Trotsky. A la mañana siguiente, declaré que León era un traidor a la patria y envié a un sicario a México para acabar con él de una vez por todas, el trabajo que yo nunca llegué a completar. Hitler invadió Polonia y nos la repartimos, lo cual causó el descontento entre las potencias europeas, que comenzaron una guerra contra Alemania, que más tarde se transformaría en la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo el pacto de no agresión que había acordado con Adolf, decidí que la Unión Soviética no intervendría, pero más tarde fue que Hitler quien rompió el pacto e intentó invadir mi amada patria. Por mucho que amara a Adolf, que hasta tuviera una foto suya escondida entre las páginas de mi copia del Manifiesto Comunista, no podía dejar que atacara a mi país, por lo que saqué a toda la gente del Gulag y los mandé directamente al frente. Me dolía estar en guerra contra el hombre al que amaba, pero no tenía opción, así que me uní al bando de los cerdos capitalistas de los aliados y acabamos con la Alemania nazi. Cuando mis tropas llegaron a Berlín, ordené que capturaran a Adolf con vida y lo trajeran hasta Moscú. Pero a los pocos días salió la noticia de su suicidio, lo cual hizo que me ahogara en una profunda depresión y en el vodka. ¿Cómo podía vivir en un mundo donde el hombre al que amaba se había quitado la vida por mi culpa? ¿Cómo podía vivir en un mundo donde ya no hay nadie más al cual llamar camarada?